Romanos también enseña, ¿verdad?, que ahora nosotros, ¿verdad?, los que hemos conocido a Cristo Jesús, Señor nuestro, somos justificados por medio de la gracia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Él pagó un precio para reconciliarnos con el Padre. Pero también este pecado, ¿sí?, que es el quebrantamiento, Dios, ¿verdad?, permite de alguna manera, o más bien establece que el pecado tenga una consecuencia. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Es para enseñarnos que el pecado trae una consecuencia. Muchas de las veces a corto plazo, luego a veces a mediano plazo y otras, ¿verdad?, a largo plazo. Pero grábeselo bien que el pecado siempre trae consecuencias. En la semana, le comento, tuvimos que experimentar, y de ahí salió esta predicación. Tuvimos la bendición o la oportunidad de poder ir a comprar un poco de despensa. Y le decía yo a mi esposa, vamos a comprar despensa, y de ahí nos trasladamos para ir a traer a mi hijo Abner, que sale ya en la noche. Le digo, y si nos da tiempo. Y empezamos a hacer las compras, y ya saliendo de ya para pagar, se soltó una lluvia muy fuerte, en la cual nos detuvo en la salida del centro comercial. Y una lluvia muy fuerte como la que hemos estado, o las que hemos estado viviendo aquí en la región de Puebla, muy fuerte, de tal modo que pues no podíamos, ¿verdad?, salir al coche. Pero lo que estuvimos experimentando en ese momento, en ese tiempo, mientras estuvimos esperando a que el agua se detuviera, lo cual no ocurrió, empezamos a ver a nuestro alrededor diferentes situaciones. Ya habíamos pagado, solamente estábamos, vuelvo a repetir, esperando para salir. Y en ese momento, ¿verdad?, empezamos a ver a un matrimonio que estaba peleando, que estaba discutiendo. Y cuando hablo de discutir y de pelear, no era de sino que abiertamente en un lugar público expresaban su inconformidad, su odio, lo que habían, ¿verdad?, su frustración. Y ahí, sin importarles que hubiera personas, niños, ¿verdad?, gente alrededor, expresaban su molestia o su malestar. Por el otro lado, podíamos ver también a una persona que estaba, una cajera, la cual un señor que no sé por qué motivo o razón, ¿verdad?, compró muchos jabones en polvo, ¿verdad?, pero que después de haberlos pasado dijo, ya no los quiero. Y a la hora de eso, o sea, ella tuvo que cancelar. Y el hombre empezó a gritar y a ofender a esa persona, a la cajera de un modo pues agresivo, vulgar, en la cual, ¿verdad?, confrontó un hombre a una mujer y le dijo, sí, ok, se cancela la compra, está bien, pero usted tiene que acompañarme a tal lugar para hacer la cancelación. Y empezó a expresar, ¿verdad?, ofensivamente a la mujer. Entonces estaba el matrimonio peleando. Estaba, ¿verdad?, este hombre ofendiendo a una mujer. Y cuando vemos del otro lado, ¿verdad?, a un guardia de seguridad deteniendo a dos jóvenes que, si usted los hubiera visto, no tendrían a lo mejor necesidad de robar, pero los habían caído en que se estaban llevando productos de ese lugar y los estaban deteniendo. El policía, la persona ahí de seguridad de esa tienda, ¿verdad?, les hizo sacar todos los productos en medio de la gente que estaban ahí y le hizo pagar los productos. Él sacó dinero, tenía dinero, o sea, tenía la posibilidad de pagar esos productos, pero estos jóvenes, ¿verdad?, prefirieron ¿qué? Robar. Y decíamos, nos veíamos mi esposa y yo, el uno y al otro, diciendo, ¿qué está pasando?
Estamos viendo pleitos, estamos viendo contiendas, estamos viendo que no hay respeto, estamos viendo robo, ¿sí? Y digo, ¿qué es lo que hoy estamos experimentando? Tuvimos que salir porque ya era el tiempo, ¿verdad? Y no paraba la lluvia, llegamos al coche y alguien podría decir, a salvos, ya estamos en el coche, libres de todo ese tipo de personas en las cuales, como diría, ¿verdad? Doña Florinda, chusma, chusma, conmigo no se junten, ya estoy en buen lugar. Empezamos a hacer el recorrido hacia la escuela de mi hijo y era grande la lluvia que se mojó el vehículo y se paró el coche ahí en una altura de la diagonal a la mitad. Y le dije, ¿sabes qué? No vamos a llegar por mi hijo, Abner, o por nuestro hijo. Dice, pues yo me voy mientras tú arreglas el coche. Le dije, ok. Ella se fue en el metrobús, se fue hasta allá. Y entonces hice el intento de arrancar el coche y no arrancó. Me dijo ella, igual también, si no te da tiempo, orillas el coche y te vas caminando hacia donde está Arlette y vas por ella. Me di el tiempo, dije, ya no me va a dar tiempo a arrancarlo. Y cuando yo abrí la puerta del coche y empecé a empujarlo, la gente que estaba alrededor en sus coches empezó a acelerar cada vez en el coche y empezó a mojarme, empezó a mojar el vehículo. Empecé a orillarlo y veía yo como las personas en su parabrisas, dentro de su burbuja, se empezaban a reír. Cerré el coche, fui caminando y toda la diagonal caminando, los coches se orillaban cada vez más fuerte y me mojaban y me mojaban. Y la parte para con ellos era una risa, era una parte de decir, hey, qué bueno que te está pasando todo eso. Decíamos, bueno, una vez al año no hace daño bañarse con agua de la lluvia y eso está bien. Pero cuando Dios me lleva a esta enseñanza, los 4 niveles en los cuales afecta el pecado es: número 1, tu relación con Dios. Número 1, afecta a la relación que tienes con las personas. Número 3, afecta tu misma persona, el interior. Y número 4, afecta la naturaleza. Así que cuando nosotros vemos que el pecado es algo que quebranta, es algo que finalmente también Dios permite que haya esa consecuencia para llevarnos a la cura. Ejemplo, cuando usted va al médico, solo hasta que usted está enfermo es cuando usted acude al médico. Si usted le dice, tiene que ir a checarse normalmente, periódicamente, la boca, el peso, usted tiene que hacer de la parte de niveles sanguíneos, del colesterol, de todo eso, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí, porque me llevan, ¿verdad? Porque si fuera por usted no lo llevan, ¿verdad? Así que periódicamente no lo hacemos. Entonces, ¿qué tiene que resultar para que usted vaya al médico? Y que esa enfermedad o esa consecuencia sea ¿qué? Fuerte, grave. Porque de otra manera no lo va a hacer. Entonces vemos que cuando el pecado está avanzando, usted puede decir, yo estoy bien, yo estoy dentro de la iglesia, eso a mí no me va a pasar. Eso no pasa porque yo conozco a Cristo, yo estoy bien. Pero ¿qué de las personas que están alrededor? Que cuando la iglesia no es que tiene que estar aquí en la iglesia adentro, sí para congregarse, sí para predicar, pero la mayor influencia que tiene que hacer la iglesia es fuera, porque hay un mundo que está necesitado de esa cura y de esa sanidad interior que solamente Jesucristo la puede dar. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es lo que nos enseña que algo no funciona. ¿Por qué usted vino? ¿Por qué usted y yo venimos a los pies de Cristo?
porque dije yo, está bien, ya viví la vida y le voy a dar a Dios una oportunidad y aquí estoy, Señor. El pecado lo trajo porque su matrimonio no funcionó, porque muchas de las veces golpeó la economía y vino en un nivel en el cual dijo ya no es posible, porque vino una enfermedad, porque vinieron situaciones. Entonces muchas de las veces la consecuencia del pecado es lo que hizo que usted volteara ¿a quién? A Dios, y decir algo no está bien, algo no está funcionando. La esencia del pecado principalmente es la incredulidad demostrada en el rechazo a la palabra de Dios. ¿Cómo incredulidad? Sí, porque si nosotros o usted lee la escritura y le enseña algo, usted debería ponerlo por obra. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué pasa cuando no lo pone por obra? Usted no está creyendo ¿a qué? A la palabra. Entonces hay ¿qué? Incredulidad. ¿Sí? Usted ve una receta o el recetario y dice, ¿a poco sí? Se ve sabroso, lo voy a hacer. Lo intenta y ¿qué pasa? Da resultado. Entonces muchas de las veces la esencia del pecado es ¿qué? La incredulidad. ¿Qué quiere decir? El no creer a la palabra de Dios. Pero también otra de las cosas, ¿sabes qué? Es el orgullo. O sea que la esencia del pecado es la incredulidad, pero también el orgullo. Pastor, ¿por qué el orgullo? Porque muchas de las veces, ¿verdad? Como a Pablo le dijo, Señor, 3 veces he orado que quites este aguijón, ¿verdad? De mí. Pero el Señor me ha dicho ¿qué? Bástate de mi gracia. Muchas de las veces quieres o queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro modo. Y cuando Dios nos da una palabra, Dios nos enseña una palabra, entonces muchas veces le decimos que no, Señor. Quizá a lo mejor estés equivocado, no funciona, lo puedo hacer más fácil de esta manera, lo puedo hacer a esta forma. Entonces ambos conceptos, tanto la incredulidad como el orgullo, son céntricos o son la esencia del pecado. El pecado resulta en esa parte de la separación de Dios, que es la fuente verdadera de la vida humana. En otras palabras, el pecado es el objetivo del pecado es que separarte de Dios. ¿Para qué? Para que puedas morir, o que haya una muerte ¿qué? Lenta, a consecuencia de ¿qué? De ese mal. Otra de las cosas es que no podemos fingir que el pecado no existe, como se lo trasladaba yo hace un rato. Podemos decir, yo estoy bien, estoy rodeado con personas, ¿verdad?, que conocen de Cristo. Mi ambiente es personas, ¿verdad?, que son regeneradas por la sangre de Cristo. Yo no, ¿cómo se dice? Yo elijo a mis amistades, ¿verdad? Yo no me rodeo con gente mala. Ya Dios me dio una nueva vida. Entonces yo no estoy, ¿verdad?, exento ¿de qué? Del pecado. Cada uno de nosotros no puede decir que o no podemos fingir que el pecado no existe. Debemos de pretender que no estamos, o que estamos más bien librando una ¿qué? Una batalla espiritual. Como se lo decía yo, el poder ver personas que no pudieran tener lo que Pastora estaba compartiendo o está compartiendo en las clases, que no tienen amor, que no tienen mansedumbre, que no tienen dominio propio, que no tienen paciencia, que no son benignos. Pero esa gente tiene ¿qué? Tiene necesidad. Y lo que el pecado los ha llevado es a deformar esa identidad. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, le voy a dar lectura. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces debemos luchar mayormente cuando ya conocemos el resultado del pecado. ¿Qué es lo que nos va a llevar cuando nosotros cometemos pecado? En otras palabras, cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios, se va a manifestar la obra ¿de qué? De nuestra carnalidad. ¿De qué manera? A través de los pleitos, a través de los celos, a través de las envidias. ¿Sí? Porque en mismo Gálatas lo enseña, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Entonces usted va a ver quién está, ¿verdad?, manifestando las obras de la carne y quién está dando evidencia de que tiene al Espíritu Santo. Wow. Entonces vemos cómo tenemos que luchar. Hay una lucha, ¿verdad?, en las cuales tenemos que, y sabemos el resultado. Dice que para que haya pleitos se necesitan ¿de qué? De dos. Para que haya chismes, ¿de qué se necesitan? De dos. Para que haya adulterio, ¿de qué se necesita? De dos. Entonces vemos cómo nosotros o decidimos manifestar y darle rienda suelta a la carne y a lo que nosotros deseamos. La persona ahí dio rienda suelta ¿a qué? A su enojo, a la parte de su inconformidad, y no midió si era mujer, no midió quizá a lo mejor si sea una pequeña, pero dio rienda suelta a ese deseo de ofender y de lastimar. El tomar algo que no le pertenecía, dio rienda suelta a lo que él deseaba, a lo que experimentó, ¿sí? Y cuando empezamos a ver, de decir, lo hacemos porque eso es dar rienda suelta ¿a qué? A nuestra carnalidad. Pero ojo, debemos de saber que esa rienda suelta va a traer ¿qué? Una consecuencia. ¿Sabe dónde prospera el pecado? El pecado prospera en la oscuridad. El pecado prospera en las tinieblas. Y ahí en lo oculto es donde nos manipula y nos engaña. La oscuridad engendra también miedo, y el miedo es un campo en donde ahí juega el pecado. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y en donde mayor juega es en ese su campo, ¿sí? En el campo del oculto. Vemos cómo, ¿verdad?, para robar tuvo que ocultarse de las personas. Para poder hacer el mal, ocultan. Y es su campo en donde finalmente ahí, ojo, manipula. Hay algo detrás de eso que manipula. Ahora, vemos cómo el apóstol Pablo señala que en la oscuridad es donde se evidencia, o donde es el campo de batalla del pecado. Pero le hablaba yo de los 4 niveles. Número 1, el pecado nos separa de Dios y de la fuente de vida y de amor. Génesis capítulo 3 versículo 8 al 10, y vamos a después a leer el versículo 23 y 24. Génesis 3, 8, 10 y versículo después 23 y 24. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaban en el huerto al aire del día. ¿Qué había en el día? Luz.
Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve. ¿Cuál es el campo en donde opera el pecado? El miedo. ¿Qué es lo que hizo el pecado que sintiera Adán? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al castigo, miedo al ser descubierto. Y entonces, ¿verdad? Ahí le dice: porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Vemos cómo antes Adán, que tenía una relación con Dios, una comunión, que se paseaba con él en el huerto, que se comunicaba con él durante el día, que él sabía que en todo momento, ¿verdad?, él podía hablar con Dios. Ahora, por haber, ¿verdad?, dado rienda suelta a su deseo, porque el fruto, ¿verdad?, dijo que era ¿qué? Deseable y alcanzable. Y cuando lo comió, entonces hubo una ¿qué? Una separación. Y entonces vemos que cuando hay pecado, David le dijo en su oración: Señor, líbrame de los pecados que me son ¿qué? Ocultos. Una de las cosas por las cuales no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos, no queremos profundizar con Dios, ¿sabe qué es? El pecado. Y no se trata de exhibir a nadie, se trata de que nosotros, ¿verdad?, podamos reconocer que hay un mal en nosotros que abre una brecha, una separación con nuestra comunión con Dios. La comunión con Dios, ¿sabe qué debería ser para nosotros? Un deleite. ¿Qué es lo que abre la brecha? El pecado. Le dijo a Adán: tuve miedo, porque ahora me vas a castigar, porque ahora, ¿verdad?, voy a sufrir una consecuencia, porque ahora se va a saber lo que yo hice, porque ahora. Y entonces pensó que ocultándose iba a ¿qué? Iba a salvarse. Pero eso no es. Esa no es la solución. El ocultar el pecado no es la solución. O fingir que no pasa nada no es la solución. O el ocultar un mal, Proverbios lo enseña, que el que encubre su pecado no prospera. Entonces vemos cómo dices: pastor, pero ¿por qué no avanza mi negocio? ¿Por qué no prospero en esto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué? Y digo: ay, hermano, vamos a orar, vamos a orar. Y estando orando, Dios te dice: hay algo que no me tienes que ya que ocultar, lo tienes que revelar, lo tienes que decir. En cuanto tú lo dices, dice que Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de esa maldad. Pero el enemigo, en su estrategia, lo que hace es ¿qué? Infundirte miedo y decirte: no, mejor en lo oculto, mejor que nadie lo vea, mejor que nadie lo sepa. No, ¿qué van a decir? No, me van a dejar de hablar los hermanos, van a decir que yo no, ahora cómo. Y entonces entras en el campo del enemigo, que es el ¿qué? El miedo. La Biblia enseña y dice que aquel que se cree espiritual tiene que restaurar al hermano que ha cometido pecado con un espíritu de mansedumbre. Entonces estamos viendo cómo, ¿verdad?, lo primero que hace el pecado es que te separa de ¿qué? Antes te apasionaba leer la Biblia, ahora ni Biblia traes. Antes orabas, ahora ya no te salen 2, 3 palabras. Antes cantabas o alabanzas y ahora ya no. Y empieza a abrirse ¿qué? La brecha más y más y más, y demuestra ¿qué?
La condición. Apocalipsis señala y dice, ¿verdad? Yo estoy bien, mira, he prosperado, tengo esto aquí, estoy bien vestido. Y le dice Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, en una de las iglesias: tú eres un pobre, ciego, tonto y estás desnudo, porque tú dices, de nada tengo que necesidad, mas estás que desnudo. ¿Por qué? Porque esa es la condición en la cual nos deja que el pecado. Y después vemos en el versículo 23, y lo sacó Jehová ¿de dónde? Del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Número 1, la separación de Dios. Ya no tenía ¿qué? Comunión. Pregunta, no me contestes. ¿Desde hace cuánto que ya no tienes comunión con Dios? Una relación con Dios. Hace tiempo cuando todavía las llamadas de larga distancia, que eran LADA, ¿no? Las cobraban, decían, amor de lejos es de LADA, ¿no? Para decir, no te cuesta. Pero un amor a la distancia difícilmente funciona. Un amor lejos difícilmente, ¿verdad? Al no ser que haya una comunicación continua y constante. Pero si esa comunicación se rompe, entonces simple y sencillamente no hay una unidad. Por eso es que lo primero que hace el pecado es traer esa separación con Dios. Ahora, separados de Dios, ¿qué dice la Escritura? Nada podemos hacer. Y ese nada no resulta en que nada podemos hacer, sino que nada de lo que hagamos va a ser bueno, o nada de lo que hagamos va a salir bien, o nada de lo que hagamos va a tener éxito. ¿Está conmigo? Entonces, mire, se rompe la relación con Dios y dice, nada de lo que hagas sin mí va a prosperar, va a avanzar, va a tener éxito, y como resultado van a tener también consecuencias. ¿Y en qué afecta? La palabra del Señor nos enseña que la ley y los profetas se resumen en dos: ama a Dios. Se ve afectada la relación con Dios, y en consecuencia se ve también afectada la relación ¿con quién? Con nuestros semejantes. El pecado nos aleja de los demás y nos defrauda, y también defraudamos a otros, generando amargura, ira, contienda, celos, pleitos. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Vemos que después, ¿verdad?, que es echado Adán y Eva fuera del Edén y que no tienen esa comunicación con Dios. Vemos como ahí Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7, que dice aquí: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vemos a Abel y a Caín que le traían ofrendas a Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice aquí: y se ensañó Caín en gran manera y decayó o mudó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, mire aquí, el pecado está ¿a dónde? A la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Unos estudios dicen que muy probablemente Caín ya andaba en
como dirían, en malos pasos. Pero cuando era el momento de ofrecer, ¿verdad?, sacrificio, era el momento de ofrecer la ofrenda, lo iba a decir: acá está. Yo no tengo problemas en ir a la iglesia, voy a la iglesia. Yo no tengo problemas de ofrendar, ofrendo. Yo no tengo problemas de ir y dar. Pero como dirían, cuando acababa el culto, la ofrenda, volvía a ser ¿qué? El mismo. Y entonces vemos como Abel, que llevaba una vida que agradaba a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Lo exalta. Si yo también voy al culto, si yo también algo, no me toman en cuenta, pero mira esto, pero es esto, porque hay algo que te está ¿qué? Manipulando, y se llama pecado. Y Dios le dice: el pecado siempre va a estar ¿a qué? A la puerta. Siempre va a estar ahí, susurrándote al oído. Usted ha visto esas películas, ¿verdad?, en donde, o las caricaturas, ¿verdad?, donde está el niño, y sale el angelito y sale el diablito, ¿verdad?, el cual el angelito le dice: no, tienes que hacer las cosas buenas. Sí, soy bueno, voy a hacer las cosas buenas. Y está ahí, ¿verdad?, el diablito, es que es conocido el pecado. No te dejes, no seas tonto, mira, ya llevas tantos años trabajando, ahí estás de fiel, ahí es esto, no, mejor haz esto. Suena más atractivo esto, vamos a hacerlo. El pecado siempre va a estar ¿qué? Pero dice la escritura: con todo eso tú vas a poder controlar ese deseo si permaneces unido a Dios. Pero ¿cuál es el otro problema de no tener unidad con Dios, comunión con Dios? Que tú ya no vas a oír la voz de Dios. Ahora vas a oír nada más dos voces: la voz de lo que tú quieres oír y la voz de ¿quién? Del pecado, que te va a decir: por aquí es más fácil, no te dejes, contéstale tú también, mira, ya te alzó la voz, enséñale que tú también sabes gritar, manotéale, que sepas quién manda, ¿verdad? Y entonces vemos ¿qué es lo que hizo entonces Caín? Prefirió oír la voz del pecado y llevó a su hermano, dice que al campo, y ahí lo mató. Muchas de las veces cuando nosotros le damos rienda suelta a ese pecado y no oímos o no perdonamos o no pasamos por alto la ofensa, eso que muchas veces nos hicieron, entonces vienen esas separaciones familiares, matrimonios, hermanos, familias. ¿Por qué? ¿Y yo por qué tengo que perdonar? Si el ofendido fui yo. Porque no estás escuchando la voz de Dios. ¿Y yo por qué? Entonces vemos que hay ¿qué? Pecado, porque el pecado es ¿qué? Orgullo. ¿Yo por qué tendría que pedir perdón? Si ella fue la que me ofendió o él fue el que me ofendió. Y eso habla de ¿qué? De orgullo. Hermano, pídanse perdón. No, yo si quiere el que venga con mis condiciones y a esta hora para que yo pueda acceder. Si no, no. Y entonces estamos viendo que lo que hay es un ¿qué? Pecado oculto. Porque hay ¿qué? Orgullo y hay ¿qué? Incredulidad, a la que dice: mira, si te humillas, Dios te va a exaltar. Quizá a lo mejor es lo que está esperando decir: sabes que mira, yo te perdono, para que. Pero ahí, como dirían, bien orgulloso, yo, ¿por qué? Entonces vemos que Caín, ¿qué es lo que hizo? Pasar por alto a la palabra de Dios que le dijo: sí,
El pecado está a la puerta. ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué mudó su rostro? Muchas de las veces, yo no sé si ha visto su rostro, o cada mañana se ve usted su rostro, se pone en el espejo y pueda ver la paz de Dios que irradia en su rostro, su corazón. Porque la escritura lo dice, ¿verdad? Que Dios hermosea el rostro. Así que cuando hay presencia de Dios, mujeres no necesitan maquillaje, porque Dios hermosea ¿qué? El rostro. Y a veces es necesaria una manita de tigre para que, dice, media hojalatería y pintura, pero cuando uno tiene a Dios, el rostro irradia paz, tranquilidad. Pero cuando una persona no tiene a Dios, ¿qué fue en lo que Dios se dio cuenta? ¿Por qué mudó tu rostro? ¿Por qué cambió? No tengo nada, así soy. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo? Nada. ¿Por qué mudó tu rostro? Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Pues para ti son buenos días porque veniste de la presencia de Dios. Pero aquel que no viene de la presencia de Dios, ¿qué tienen de buenos? O ni te contestan los buenos días. ¿Por qué mudó tu rostro? ¿Por qué? Porque el pecado afectó la relación con Dios y la relación con el prójimo. Ahora, número 3. El pecado nos aleja también de los demás y nos defrauda y defraudamos, ¿verdad? Lo habíamos visto. Bueno, era el 2. Vamos para el número 3. El pecado nos daña y distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos, induciendo sentimientos devastadores. Lo que va a hacer el pecado es que va a quitarte la esencia, o la va a distorsionar la imagen. Tú fuiste creado y diseñado conforme a Dios. Eres un ser bendecido, ¿verdad? Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, bendecido, justificado, santificado, ¿verdad? Eres más que vencedor, eres victorioso, eres todo eso y lo que dice la escritura. Pero ¿sabes qué pasa cuando hay pecado? Entonces dices, no, pues ya no puedo ser santo, ya no puedo ser, no, como más que vencedor si fallé. ¿Qué es lo que hace el pecado? Distorsiona y entonces genera en ti tantos sentimientos, emociones y cosas en las cuales viene y provoca en ti que la duda. Hermano, Dios va a hacer contigo cosas grandes. No, con Él sí. Yo no, porque yo soy pecador. Él sí lo merece. Yo no lo merezco. Yo soy inmerecedor. Yo soy inmerecedor. Pero es que Dios tiene algo maravilloso, hermoso para... No, hay otro que sea mejor que yo, porque yo soy miserable, soy un gusano, yo no valgo nada. ¿Sabe lo que hace el pecado? Distorsiona la imagen, la identidad. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 13. Vemos en la historia de los jueces cómo, ¿verdad? Dice que Dios cada vez que levantaba a un juez, el pueblo seguía, porque en ese tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había no había un líder, no había un juez, no había alguien que los llevara a Dios. Cuando Dios levanta a un juez, un líder, un anciano, ¿verdad? De ese pueblo, mientras estaba ese anciano, entonces hacían, ¿verdad? Pero se moría ese juez, ese libertador, y entonces volvían a hacer ¿qué? Lo mismo, volvían a cometer ¿qué? Pecado.
Y entonces vemos como a los madianitas los esclavizaban por tantos años. Cada uno de esos cada uno de esas regiones los volvían ¿qué? Esclavos. ¿Por qué? Porque ellos desobedecían, porque cometían pecado. Jueces capítulo 6 versículo 12-13. Y se parece el ángel de Jehová, se le aparece a Gedeón. El ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, ¿qué le responde? ¿Qué le responde? Ay, Señor mío, si Jehová estará con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Se aparece el ángel de Jehová. Enseña que es la gloria misma, la presencia de Dios. Se le aparece, se le manifiesta y le dice: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. ¿Y qué es lo que resulta, Gedeón? ¡Ay! Dios está contigo, mujer. ¡Ay! Vamos, Dios está contigo. ¡Ay! ¿Por qué? Porque el pecado distorsionó dentro de él. Dios cree en ti, los demás creen en ti, pero tú no crees en ti. Y eso es el qué, la consecuencia del pecado. El pecado afectó tu relación con Dios, el pecado afectó tu relación con los demás, pero también afectó tu identidad. Oye, si sabes hacer tantas cosas, mira, guisas bien sabroso, ¿no? Ya hubieras puesto un negocio, ya la hubieras. Dios está contigo, Dios te va a apoyar. No, yo no. Los demás sí, yo no puedo, yo no. Oye, pero es que mira qué sabiduría te ha dado Dios, qué talento, que Dios está. No. Ellos sí, pero yo no, que yo no lo merezco. No es porque lo merezcamos, es porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Por eso es que uno de los atributos, que Él es inmutable, o sea, no cambia. Entonces, como consecuencia, ¡pum! No. Y eso es algo que tenemos que entender, mis amados hermanos. Y examinémonos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, muchas veces nos dicen: hagamos esto. No, es que no sé si podamos. No es esto, no. Porque muchas de las veces es ese pecado. Y vuelvo a repetir, el pecado es ese orgullo o esa parte de incredulidad. Por decir: no creo que Dios lo pueda hacer contigo. Pues si es Dios. No, pero, o sea, Dios opera en los demás, pero conmigo no, lo que yo tengo es grave. Entonces es una incredulidad de que no esperas que Dios lo pueda hacer contigo. ¿Por qué? Porque el pecado ha distorsionado ¿qué? Tu imagen. Y Él le dice: esforzado y valiente. Dos cosas que tenemos que hacer. Nos tenemos que esforzar. Amén. Y número 4, el pecado también afecta el mundo y el medio ambiente en que nosotros vivimos. Mucha gente puede decir: puedo vivir sin orar. Ya llevo una semana, un mes sin orar. A veces leo, bueno, no pasa nada. Puedo sobrevivir sin ello. No me habla mi hermano, ya todos me dejaron de hablar. Puedo vivir sin eso también. Y después ya viene y dices: ya afectó tu vida.
ya eres derrotado, fracasado. Bueno, ya, es la vida que me tocó vivir. Puedo vivir con eso. Pero cuando empiezas a ver que también el pecado afecta el mundo en que estás viviendo y el medio ambiente en que vivimos, y se cierra todo un ciclo. ¿Qué tal cuando tiembla? ¡Pah! ¡Dios mío! Gritas y clamas, ¿verdad? Solo cuando tiembla. Hace erupción el popo. Hagamos cadena de oración. Pastor, no vamos a hacer ayuno. Proclame ayuno, porque eso está. Y vamos a orar. Y antes no va a haber vigilias, no, porque ya mira los temblores, ahí si quieren. Hace 8 días, ¿verdad? Pastora compartió acerca de la afectación del clima, ¿verdad? Qué feo se siente. Y estaba yo buscando, ya no la di porque ya no quería avanzar, pues se las voy a dar. Está en Isaías. Dice: y el sol calentará 7 veces más de lo normal. La luna será como el día y el sol calentará 7 veces más, para demostrar la redención de Israel, que la redención de Israel está cerca. Entonces, tu relación con Dios, tu relación con el prójimo, lo tuyo, y ahora ves la naturaleza, y la pregunta es: y aún así, el ser humano no quiere ¿qué? Confesar su falta, confesar su pecado. Génesis capítulo 4 versículo 11 y 12. Después de que Caín mató a Abel, Génesis 4, 11, 12, ¿qué le dice? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te devolverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Otra de las cosas en las cuales dice: cuando tú labres, cuando tú trabajes, la tierra no va a producir fruto, porque hay una maldición. Adán, cuando fue eso, dice: y ahora lo que tú trabajes va a producir ¿qué? Espinos y cardos. Y entonces empezamos a ver, y es que trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y no me está produciendo, no me resulta. De ahí la frase: trabajo como negro para vivir como blanco. Pero no, trabajas como negro y sigues viviendo como negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma tierra no está ¿qué? Produciendo. Y cuando ves, ¿verdad?, que esa tierra está ¿qué? Maldita. Ejemplo, pudieras decir: yo no mato, yo no soy asesino. Pero muchas de las veces hay zonas en las cuales hay mucha violencia y mucho derramamiento de sangre. La pregunta es: ¿tú no matas? La pregunta es: ¿pero tú oras por aquellas personas? No, porque como no fue mi conocido, como yo ni lo conocía, como no sé ni quién era, nada más lo que yo digo es: ay, ¿ya? Cada vez está más dura la cosa. Mejor le pongo cámaras, mejor le pongo protección, mejor hago todo lo posible, pero eso lo haces ¿en qué? En tus fuerzas. Cuando yo abrí la puerta del coche para empujarlo, dije: sentido común. La gente se va a esperar, el coche tiene intermitentes, se está lloviendo, la gente por precaución tiene que manejar despacio. Y cuando ve y podía yo ver que les alegraba el ver la desgracia ajena, eso da como resultado ¿en qué? En la maldad en el corazón del hombre.
Y una persona que en su corazón hay maldad, entonces finalmente va a erradicar en no estar bien consigo y también va a afectar tanto la naturaleza como el mundo en donde está. Dios nos ofrece dos herramientas para poder trabajar con el pecado, o más bien para enfrentar al pecado. ¿Quieres saber cuáles son? Dos herramientas de reconciliación fundamentales. Es el arrepentimiento y el perdón. ¿Cuáles son? Ok. ¿Para qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando hemos defraudado a otros. Si yo te he hecho un mal a ti, yo tengo que tener la capacidad de arrepentirme y decir: lo siento, me arrepiento como te hablé, cómo me conduje, lo que te hice, el daño que te ocasioné, no pensé. Y es cuando tiene que haber en mi vida ¿qué? Arrepentimiento. Cuando yo soy consciente o debo de ser consciente de lo que hice mal. Mi pregunta es, y aquí reflexione cada uno de nosotros: realmente cuando tú haces algo malo, que sabes que es malo, ¿eres consciente del mal que ocasionas? ¿O no te pones a meditar en qué alcance tienen tus palabras o tus actos? Hay veces que este pastor se enoja, a veces. Y en ese enojo, en ese arranque, muchas de las veces, y Dios me ha tratado y trabajado, en el cual digo palabras las cuales hieren. Y después en la calma, en la quietud, Dios diciéndome: esas no eran las palabras correctas, heriste sus sentimientos, te condujiste de una manera inapropiada. Entonces uno no solamente tiene que venir y arrepentirse. Muchas veces me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? No sé, pero me arrepiento. No, tienes que ser consciente en lo que hiciste. ¿Cuántas veces le has hablado golpeadamente o abruptamente a tu esposa? ¿Cuántas veces le has faltado, le has restado la autoridad a tu esposo? ¿Cuántas veces para con tus hijos? Que seas consciente de lo que estás, porque si no eres consciente y te dicen uno: pues sí, pero no está siendo ¿qué? Consciente. Entonces el arrepentimiento es cuando nosotros hemos defraudado a otros. ¿Qué dijo el hijo pródigo? He pecado contra Dios y contra ti, Padre, porque he hecho esto. O sea, ser consciente de lo que uno ha actuado deslealmente o ha actuado uno de una manera incorrecta. ¿Ok? El arrepentimiento. Y el perdón aplica cuando otros te han defraudado a ti. Yo vengo en arrepentimiento. Perdóneme porque actué de una manera incorrecta en la cual no debería hacerlo. La dejé con la mano extendida, sentí que alcé mucho la voz y yo me arrepiento por esa situación. Y entonces tiene que venir de la parte de ella ¿qué? Porque vine de una manera ¿qué? De arrepentimiento para con ella. Pero si la otra persona dice: no, pues que Dios te perdone, porque solamente Dios perdona. Y hay ¿qué? Orgullo. Ay, tú con Dios, tú sabes, yo se lo dejo a Dios. No. Afectó la relación con
pero también porque ofendimos o defraudamos a Dios por no actuar como deberíamos actuar. Pero ¿a quién le hicimos el daño? A nuestro prójimo. Entonces, puedes venir o podemos venir, Dios, perdón. Ok, dice Dios, perfecto. Mi relación conmigo ya la has restaurado. Ahora la tienes que arreglar con tu semejante. No, pues es que es bien difícil. Muéstrate en arrepentir. Y ella te tiene que. Y aplica cuando nosotros nos han defraudado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 19. Dice la escritura. Se lo voy a leer en una traducción hispanoamericana. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Dice la versión Reina Valera: y a través del sacrificio del Señor Jesucristo, Dios nos ha reconciliado con el Padre, pero nos ha encargado otra encomienda: de reconciliar al mundo con Dios. ¿Por qué cree que esa persona ofendía a la cajera? Porque no tenía ¿qué? Paz. No tenía a Dios. ¿Por qué cree que esas personas robaron? Porque no tenían a Dios. ¿Por qué cree que las personas que estaban ahí me mojaron y no me ayudaron? Porque no tenían a. Entonces hay una necesidad en el mundo de reconciliar a esa humanidad con Dios y demostrarles que el arrepentimiento, porque muchos de ellos fueron ofendidos, fueron maltratados, fueron dañados. El pecado los alcanzó en alguna u otra manera. Lo sabemos. Ellos no nacieron amargados, ellos no nacieron con ira, ellos no nacieron con odio. El pecado los distorsionó. Pero ¿quién va y pide perdón? O más bien, ¿quién va y muestra ese arrepentimiento? De decirle a muchas de las personas, si quizá en otro lugar te ofendieron, en otra iglesia quizá no te trataron bien, mira, te pedimos perdón. ¿Pero por qué le va a pedir usted perdón, pastor? Si ni siquiera usted lo ofendió el otro, que el otro va. Porque esa persona está herida. Y lo que queremos es que sane su corazón. Y para eso yo tengo que ¿qué? Que arrepentirme. No ser orgulloso. Y también perdonar, porque en el perdón hay ¿qué? Hay sanidad. Quien no sabe perdonar quien no sabe perdonar es porque no quiere sanar. Pero el perdón es sanidad.